Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende del lugar donde se encuentren, acá otra vez en Radio Mantra, en este nuevo capítulo, en este nuevo programa. Y hoy quiero hablar de algo que estoy como reflexionando, ¿no? Estos días con dos cosas a nivel colectivo, ¿no? Dos cosas. Tanto la película Freedom, ¿no? Esta de Mel Gibson, que está tan digamos, complicada en el sentido de si aparece, si no aparece, si la podemos ver, si no la podemos ver. Bueno, ya hay algunas versiones ahí dando vueltas como en canales paralelos, como el tema del agua de Uruguay. ¿Sí? Son dos temas como que tienen, al menos acá en Argentina, eh, a las personas en vilo, ¿no? O sea, son dos temas globales, dos temas grandes que tienen que ver con una asociada con el tema ambiental. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá otra vez en un capítulo, en un programa Radio Mantra. Acá en Buenos Aires con un frío tremendo, hace mucho, mucho frío y sé que en otros lugares del mundo hace mucho calor. Así que como verán, en eso estamos, ¿no? Polarizados. Hoy quiero compartir una reflexión que tiene mucho que ver con otros programas que he hablado de este tema, que es este famoso, yo le llamo armas de destrucción masiva, ¿no? O sea, estas noticias o estas situaciones que van a nivel colectivo. Hoy voy a hablar de dos noticias que van a nivel colectivo y hacen que las personas entren como en un campo eh, emocional y también un campo vibracional determinado y, y que como todas este tipo de situaciones generan en nosotros una pérdida de poder, una desconexión de nuestro poder creador, hace que nos olvidemos de a ratos y nos desconectemos de este ser divino que somos y que estamos desde ese ser divino que somos, esa esencia divina, encarnados en esta tierra para crear y para cambiar y para transformar. Y quiero referirme a dos noticias que andan circulando. Una es de esta película Freedom, la de Mel Gibson. Eh, yo no miro, todos saben, no miro casi no miro noticias, no miro directamente. TikTok menos, no sé, me aburre, no sé, no me interesa. Y por supuesto que no me queda otra que estar en Instagram y bueno, y en algunos canales, bueno, en Instagram, en canal de YouTube, porque es como la forma donde hoy nos encontramos los que ofrecemos algo y los que también nos queremos nutrir de otros y son lugares donde yo circulo y estoy. Pero TikTok, noticias, esas cosas no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo me entero de esto? Viene mi hijo de 21 años y me dice, mamá, está TikTok a full con la película de Mel Gibson, que esto, que el otro, y ya prácticamente ya todos conocen la película, la hayan visto o no la hayan visto porque está en TikTok y por todos los comentarios que hay y por el tema del que trata. No voy a decir el nombre, ¿no? Porque todos saben esa palabrita que empieza con P, este problema con los niños, esta, este tráfico que hay, ¿sí? Que si bien la película se centra en un determinado lugar del planeta, veamos si es el único lugar del planeta, ¿sí? Y si bien se centra en determinadas características de esa historia, veamos si realmente son esas las características de la historia. Y además veamos un poquito qué mensajes subliminares hay atrás, hay en esa película. Em, Por supuesto que no vamos a desconocer este tema, este temita de la P y del tráfico eh, que conocemos y que sabemos que existe, pero no de ahora, de hace mucho, ¿sí? De hace mucho. ¿Por qué sale a la luz ahora? ¿Por qué aparece ahora en esta forma tan expansiva? Debe tener un sentido, debe tener un motivo. ¿Por qué
pero lo que quiero traer, no quiero hacer un análisis mucho porque aparte tampoco la vi, pero por lo que leo y por lo que me imagino y por el tráiler ya solamente ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces no me quiero poner en ese análisis, solamente me quiero poner en este análisis de que cuando aparece algo así tan masivo, tan, entre comillas, disruptivo, algo que en realidad estaba, pero que será que no lo veíamos, no lo queríamos ver, o creemos que es en determinados lugares nada más y en los otros lugares, como somos sumamente prolijos y civilizados, no ocurre, ¿sí? Y además la emocionalidad colectiva que genera eso. ¿Cuál es la emocionalidad colectiva que genera conocer, saber y meternos en esa historia tan tremenda? Porque cuando hablamos de niños, hablamos no solamente de esos niños, sino que hablamos de nuestro propio niño, nuestra propia niña interior, que está dentro nuestro, viviendo, latiendo y, y operando nuestra vida todo el tiempo. ¿Sí? Más allá de nuestra comprensión o nuestro mental lineal. Entonces, cuando hablamos de niños, cuando hablamos de jóvenes, a todos se nos estruja el corazón, ¿sí? Especialmente a los que somos un poquito más grandes. Entonces, ¿qué es lo que quiero, qué es lo que quiero ver o al menos traer como análisis porque lo vengo yo reflexionando lo quiero compartir con ustedes es cuando vemos esas situaciones o estas noticias o estas historias evidenciadas, ya sea por el diario, la publicidad o ya sea por una película, ¿qué nos pasa a nivel colectivo? ¿Con qué nos conectamos? ¿Con qué tipo de emoción nos conectamos? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Cómo podemos hacer para, en lugar de quedarnos en la angustia, en la indignación, en la frustración, en la bronca, ¿sí? Porque vimos una verdad dura, una verdad difícil de digerir, algo que estaba ahí pero que no me llegaba mucho, ahora cuando lo veo en una película ya me llega un poco más porque va a mi corazón de niño, de niña. ¿Cómo puedo no quedarme pegado o pegada en ese lugar, ¿no? De indignación, de frustración, de ira, de, ¿no? De cómo pueden ser las cosas así, o sea, ese lugar que nos quedamos muchos y que es un lugar clásico nuestro, de miedo incluso, si tenemos chicos, de miedo, uy, ¿qué puede pasar? ¿Cómo podemos tocar ese lugar emocional y no quedarnos pegados y saltar a otro lugar y decir, esto lo vamos a cambiar? Esto no va a ocurrir más. No voy a reforzar este relato. No voy a reforzar esta trama. ¿Y cómo no la voy a reforzar? No la voy a reforzar desde un lugar, desde varios lugares. Primero, repitiendo y contando la historia muchas veces. Es una forma en que nosotros creamos realidades cuando estamos repitiendo historias, situaciones o cuentos, ¿sí? Los chamanes hacían eso, ¿no? Repetían cuentos y cuentos, cuentos, y ese cuento un día se creaba una realidad. Entonces no lo voy a reforzar así, no lo voy a reforzar como sabiendo lo que sucede, intencionando y creando una emoción de, ok, esto es lo que sucede, esto es lo que ocurre, paso por la indignación, por la ira, por el enojo, por la frustración, y digo, ¿cómo creo una realidad distinta? ¿Cómo hago para crearlo? Primero, no repitiéndolo. Segundo, no dándole entidad a esto, no dándole más entidad de la que tiene, no dándole entidad. No cuidando, por supuesto, todo lo que sea niños, jóvenes, cuidándolos. ¿Y qué es cuidarlos? ¿Qué es cuidarlos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidar? ¿Sí? Lamentablemente hay muchísimos procesos judiciales y normas
tanto acá en Argentina como en España. Digo en España porque trabajo con muchísimas personas que me consultan, que son de España, entonces me van contando los regímenes que hay de, de visitas, los puntos, había uno que me habían dicho ayer, ay, no tengo acá, bueno, las visitas, digamos, tuteladas, los puntos de visitas, o sea, hay como muchas formas hoy que están reguladas por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial, en el cual los niños se desconectan de sus padres. Y hay un otro que es un asistente social o un juez o un asesor de menor o lo que sea, que sabe más que los padres y que entiende más que los padres. Y eso es una forma de desempoderar a los padres y dejar a ese niño o esa niña en manos de otros. O sea, estamos como naturalizando el que los padres no tienen capacidad para cuidar a sus hijos o no tienen herramientas para cuidar a sus hijos porque hay una ley, porque hay una norma, porque hay un reglamento que así lo dice. Hemos creado normas donde cualquiera de los dos cónyuges pueden decir barbaridades del otro y en base a esas barbaridades, reforzadas por supuesto por el abogado, ¿sí? En base a esas barbaridades, los hijos son separados de los padres. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo con esto? Por un lado tenemos la película esta Freedom, que está denunciando algo que tiene que ver con los niños, y por otro lado tenemos un montón de normativas que parecería que no tienen punto en contacto con esto que está pasando ahí, parecería, pero esas normativas lo que hacen es separar a los niños de su padre, de su madre o de ambos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, quizás si lo miramos por separado, parecería que no tiene nada en común, porque dice, no, bueno, pero esa madre, ese padre, esa madre, no sé, tal cosa, tal otra, con determinadas características no puede cuidar o criar a un hijo, entonces podemos separarlo de su padre, de su madre. Por supuesto que en casos extremos, quizás puede ser dándoselo a la tutela de una abuela, de un tío, de alguien de la familia. Pero esto se ha ido desnaturalizando y se ha ido llevando a extremos donde los niños son separados directamente de su familia de origen. Y nosotros si sabemos un poquito más allá y podemos ver más allá, sabemos que cada alma, cada ser eligió la familia en la que nació para vivir un proceso, un proceso, una experiencia con esa familia, con esa tribu, con ese clan, con ese linaje. Pero ¿qué pasa? Como hemos naturalizado esto de sacar a los niños de los padres, ¿sí? Luego vemos esa denuncia en esa película, en un determinado país, que esto es en el único país que sucede, y vamos y lo llevamos y lo extrapolamos acá y vamos viendo cómo los sistemas, y hablo de los sistemas, van naturalizando esto en los niños y la forma de vincularse con los adultos que son sus padres. Entonces, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo crear lo nuevo en esto que sabemos que existe? No conectándonos con la ira, el enojo y qué horror y qué barbaridad y polarizarnos, porque eso es una energía de baja frecuencia colectiva. Acuérdense que hay una manipulación muy grande a través del miedo y a través de la ira. Y por otro lado, en este campo, que es un campo más cercano, quizás más cercano,
tanto a los padres, a las madres, a los abogados, a las abogadas y a los jueces y todos los que están, ¿no?, en el campo del derecho de familia, en el campo del derecho de familia, empezar realmente a remangarse las manos y ¿no? A remangarse la ropa y trabajar con los niños y con los padres, ¿sí? Sin estrategias de manipulación y sin estrategias psicópatas para ganar, entre comillas, la pulseada del padre con la madre y mostrar qué buen abogado que soy, qué buena abogada que soy, cómo logré ganar. Pensar realmente en los chicos, porque esto que pasa acá, que denuncia esta película, como otras cosas que pasan, es un fractal de esto también, y esto es un fractal de esto. En el fondo, estamos colaborando con esto. Cuando utilizamos normas, leyes, decretos, formalidades, formalismos, mentiras para vengarnos del otro cónyuge, y para mostrar que nosotros teníamos razón o que mi abogado era mejor que el tuyo. No me llegó a dar el tiempo para hablar del del tema ambiental, así que lo voy a dejar para el próximo programa, porque también es una forma de manipulación colectiva. Nos conectamos ahora con el miedo de que viene la crisis de que no voy a tener agua, la crisis ambiental. Recuerden que los problemas de cambio climático, como son tan poco verificables, ¿sí? Verificables, me refiero a lo que realmente podemos hacer. Sabemos si hay agua o no hay agua, lo vemos, es verificable. Ahora, ¿realmente tiene que ver con nosotros? ¿Tiene que ver con algo que podamos hacer? ¿O nos está conectando con con un miedo para lograr una manipulación y para que luego adquiramos determinadas cosas y determinadas otras que compremos y que hagamos, etcétera? Esto ya pasó. Entonces, el tema del agua que está sucediendo ahora en Uruguay, que genera mucha alerta y mucho miedo, de nuevo, un miedo colectivo, es una emoción colectiva. Entonces nos vuelve a bajar la frecuencia en un momento donde la Tierra está subiendo de frecuencia, donde estamos todos con muchos cambios, con muchos procesos. Entonces eso es algo más, ¿no? Bien psicópata, ¿no? Donde se nos presenta otro problema, el agua, nos vamos a quedar sin agua, estamos en el fin del mundo o estamos en el Armagedón. Entonces, ok, miramos la noticia, la miramos con distancia y empezamos a conectarnos con nuestro poder creador. Cuando digo poder creador, estoy hablando en serio. Los chamanes antiguos y las antiguas civilizaciones, el origen de donde venimos todos nosotros, cuando estaba que llueva, cantaban alrededor de un fuego y llovía. O sea, no digo que nos pongamos, o sí, no lo sé, pero busquemos nuestro poder creador en lugar de conectarnos con el miedo a que se viene el apocalipsis. Porque ese es el objetivo de este tipo de noticias, de este tipo de rumores, de este tipo de cosas que aparecen. Cuando digo cosas, son cosas. De golpe la película, de golpe esta noticia y otras noticias más. Y mientras tanto también nos entretenemos, por supuesto, con el fútbol, con qué le pasó a tal actriz, tal otra. Y todo eso nos desempodera nuestro poder personal. Entonces, ¿hay una crisis con el agua? Empecemos a ver qué es lo que podemos hacer desde nuestro poder creador. Despertemos, ¿no? Ya el tiempo de estar semidormido se terminó. Ahora hay que despabilarse, vamos, vamos, chau. Es como que basta. Lo tenemos ese poder creador. Claro que lo tenemos. Así como colectivamente bajamos la frecuencia con determinadas situaciones, como hablábamos de la película, y con determinados miedos, como
se viene el apocalipsis, nos vamos a quedar sin agua, también colectivamente podemos crear y dar vuelta a esa frecuencia y crear un equilibrio en el clima, abundancia, agua, como hacían los pueblos originarios. Nosotros venimos de ahí. Así que nada, los invito, les quería compartir esta reflexión, simplemente es una reflexión. Los invito a que me hagan sus comentarios acá abajo en el programa y empezar a tomar las cosas, ok, no me gusta esto que estoy viendo, como la película, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Dónde se ven reflejadas estas situaciones, esta situación de sacar a los niños de sus padres para lo que sea? ¿Y qué parte, cómo estoy colaborando yo en eso? ¿Cómo colaboro? Como abogada, como abogado, como juez, como jueza, como padre, como madre, como tío, como abuelo, como abuela, como niño. ¿Cómo colaboro yo en que esto sucede en este ámbito? ¿Mm? Y ok, hay temas cambio climático, ok, ¿cómo empiezo a crear lo nuevo? ¿Cómo empiezo a crear algo diferente y no conectarme con el miedo? Sí con la realidad, no con el miedo. ¿Mm? Así que bueno, les mando un beso, espero que tengan una hermosa semana y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.